El siguiente segmento es, clasificación, F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Hoy queremos compartir con ustedes el cuarto estudio en esta serie sobre los profetas menores. Vamos a enfocar sobre el juicio de Dios sobre Israel y Judá. Y mientras usted busca este pasaje en su Biblia, Amós capítulo 2, quiero expresar mi más sincero y profundo aprecio por las oraciones y ofrendas del pueblo de Dios que sostienen este ministerio radial. Ha sido un ministerio maravilloso, de largo alcance en sus efectos. Agradecemos a Dios por la bendición que este programa radial ha sido a miles de personas e incluso por cómo está alcanzando muchos corazones en el día de hoy. Damos gracias a Dios por usted, que ora y contribuye para sostener este programa radial y este esfuerzo de enseñanza bíblica. Ha sido un gozo para mí compartir este espacio con ustedes y confío que usted nos tendrá presentes en sus oraciones y continuará sosteniendo este ministerio mientras se extiende el alcance a personas sobre la tierra en estos que creemos son los últimos días antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a orar y comenzamos con el capítulo 2 de Amós. Amado Padre, te agradecemos hoy que tú nos hayas concedido un día más y confiamos que nuestros esfuerzos en este día honrarán y glorificarán a nuestro Salvador, a quien amamos y a quien servimos. Te damos gracias, Padre, por la familia de la radio que está junto a nosotros día a día en este ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Que podamos alcanzar muchos corazones y muchos hogares hoy. Y especialmente, Señor, que puedan hallar algo los enfermos, los mayores, los que están en hogares de descanso y retiros geriátricos. Por favor, haz que este sea un día de victoria para los niños también, un día de honor y de gloria para nuestro querido Salvador, el Señor Jesucristo. Oramos en su digno y santo nombre. Amén. Como les decía, vamos a Amós capítulo 2. Vamos a considerar los pronunciamientos de Amós sobre Judá y sobre Israel. Y aquí nos vamos a encontrar con la valentía de este profeta de Dios. Amós estaba listo para hablar contra su propia nación. Ahora, mantenga en mente que las palabras de Amós no son las suyas propias. Tanto para Judá como para Israel, escrito está: así ha dicho Jehová. Amós 2:4. Así ha dicho Jehová. Capítulo 2, versículo 6. Dice Jehová, 2:11. Y dice Jehová, terminando capítulo 2, versículo 16. Hasta este punto Amós había estado tratando acerca de las naciones gentiles que rodeaban la tierra de Israel. Había pronunciado los juicios de Dios sobre esas naciones y había nombrado los pecados de los cuales ellos eran responsables y por los cuales vendría el juicio de Dios sobre ellos. Primero había sido Siria en capítulo 1, desde versículo 3 al 5. Luego Filistea, capítulo 1, 6 al 8. En tercer lugar Fenicia, capítulo 1, 9 al 10. En cuarto lugar Edom, versículos 11 y 12. Luego Amón, capítulo 1, versículos 13 al 15. Y finalmente la tierra de Moab, capítulo 2, versículos 1 a 3. Y ahora vienen los pronunciamientos de juicio sobre el pueblo de Dios. Como un verdadero ministro de la palabra de Dios, Amós el profeta no podía predicar solo a grupos selectos ni cambiar el mensaje que Dios le había dado. En este punto su mensaje nos da evidencias de su cuidadosa preparación. Recuerde que hasta aquí había sido una ordenada presentación de mensajes sobre las naciones gentiles de alrededor.
Y creemos no estar lejos de la verdad al pensar que la predicación de Amós hasta este punto era popular entre los israelitas. Pienso que aquellos judíos estaban realmente felices de escuchar a Amós pronunciando juicios sobre las naciones. Poco imaginaban los habitantes de Judá y de Israel que el profeta de Dios estaba listo para apuntar sus armas como verdugo sobre ellos también. A partir de este punto comienza con un pronunciamiento contra Judá. Leemos capítulo 2, versículos 4 y 5. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Mientras el profeta giraba su enfoque sobre el reino del sur, es decir, sobre Judá, fue usando las mismas palabras introductorias de juicio que había usado para con los gentiles. El cargo contra Judá es breve, pero va al punto central. Ellos habían menospreciado la ley de Jehová, no habían guardado las ordenanzas de Dios, y sus propias mentiras les llevaron al error. Déjeme explicarle que la expresión «la ley» representaría la suma de todos los mandamientos de Dios para Israel, más de 600. La palabra ordenanzas o estatutos puede referirse a reglas específicas o regulaciones para gobernar ciertos aspectos de sus vidas cotidianas. Aquí tenemos un cargo general que el profeta hace contra la nación de Israel por entero, incluyendo las tribus del norte, Israel, y las tribus del sur, Judá. Pues a esa nación escogida le fueron confiados los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Israel fue un pueblo único, con una posición única delante de Dios, y ellos disfrutaron privilegios exclusivos, y todo eso incluía un peligro especial. Ellos eran poseedores de la palabra de Dios, pero ellos la pervirtieron con sus mentiras y por sus desobediencias. Es una característica que distingue al pueblo de Dios: reconocer, recibir y responder a la palabra de la verdad de Dios. Recuerde, por favor, que el primer punto de ataque de Satanás contra la raza humana fue sobre la palabra de Dios. Él llegó al jardín del Edén, vino a Eva en Génesis 3 y le dijo: «Con que Dios os ha dicho, ¿no?». Lo que él hizo fue levantar un cuestionamiento a la integridad de lo que Dios había dicho, a la integridad de la palabra de Dios. El pecado de los judíos fue mayor que los pecados de los paganos, simplemente porque ellos habían pecado contra una mayor luz que ellos habían recibido de parte de Dios. Mi amigo, la ley nunca fue dada a los gentiles. Por lo tanto, cuando los judíos abandonaron la verdad de Dios, quedaron expuestos a serias consecuencias. Solamente por la obediencia a la palabra de Dios una persona puede escapar del juicio de Dios. Esa es la razón por la cual el Señor dijo tan frecuentemente: «El que tiene oídos para oír, oiga». En la parábola del sembrador, la semilla y los terrenos, registrada allí en Mateo 13, pero también en Marcos 4 y en Lucas 8, ese fue el primer golpe en aquella primera parábola. Él dijo: «El que tiene oídos para oír, oiga». Además, en las 7 cartas a las 7 iglesias, en Apocalipsis 2 y 3, el Señor concluye cada carta con el mismo desafío: «El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Usted que me está escuchando hoy, que tiene el privilegio de la predicación del Evangelio, el privilegio de una iglesia con enseñanza bíblica, es una persona altamente privilegiada. Pero no olvide, estimado oyente, mientras que es un privilegio ser expuesto a la enseñanza bíblica, a un ministerio de predicación del Evangelio, gran responsabilidad cae sobre nosotros. A aquellos de nosotros que tenemos la verdad de Dios, somos responsables por lo que escuchamos. No solamente debemos recibirla, sino que también debemos ejercitarnos para retenerla y responder a ella. No es suficiente conocer la doctrina. No es suficiente estar afiliado a una predicación evangélica o a un ministerio de enseñanza bíblica.
Es esencial que nosotros como individuos cristianos obedezcamos la palabra de Dios. En la epístola de Santiago somos exhortados a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Ese fue el pecado de Judá. Ellos tenían la verdad de Dios, ellos tenían los oráculos de Dios, pero ellos no obedecieron las ordenanzas de Dios, fallaron en guardar la ley de Dios. Ahora, avancemos en el libro de Amós, capítulo 2, a los versículos 6 al 16. En este párrafo, Amós hablará contra Israel, y este último pronunciamiento será mayor en extensión que todos los anteriores, y que por supuesto nos llevará más tiempo y más estudio. Observemos que la primera declaración contra el pueblo de Dios les acusaba de injusticias sociales. Miren versículo 6. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. La verdadera dimensión de una nación es a menudo vista en el trato que esa nación tiene con los más débiles y con los más pobres. Y la verdadera medida de un individuo cristiano es muchas veces observada en el trato cristiano para con aquellos que son más débiles o más pobres que él mismo. ¿Escuchó? El poder y las riquezas pueden sacar lo mejor de una nación o de un individuo, pero también pueden sacar lo peor de una nación o de un individuo. Israel demostró cuán lejos se había apartado de Dios cuando abusó de grupos minoritarios. Ellos tomaron sobornos y vendieron sus acreedores en esclavitud por el mero precio de un par de zapatos. El pueblo de Israel se había hecho culpable de pecar contra su prójimo. Su mala conducta fue una abierta contradicción de la relación espiritual que profesaban tener con Dios. No eran mejores que los paganos que les rodeaban. Queridos oyentes, es pecado despreciar y oprimir al pobre. Es una afrenta al Creador, Proverbios 14:31. Y leemos en Proverbios 17:5 que dice, no quedará sin castigo. Ahora, es cierto que hay mucha gente pobre y desafortunada por circunstancias de las cuales no son responsables, pero también es cierto que hay gente que es pobre porque eligieron ser pobres. Ellos son perezosos, indolentes e indiferentes. Ellos tomarán una limosna a cambio de nada y no quieren trabajar si se les ofrece. Yo entiendo que existen estos dos tipos de personas, pero a los cristianos nunca nos es permitido por Dios mirar con menosprecio a los pobres y a los débiles. Y no estamos para oprimirlos y ciertamente no estamos para despreciarlos. Nunca lo olvide. Ahora avancemos al versículo 7. Dios dice, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Quiero tratar acerca de este pecado aquí en versículo 7. Realmente es inmoralidad, y la clase de inmoralidad que es mencionada aquí fue una práctica común entre los cananitas, los paganos. En las capillas de sus religiones había las así llamadas mujeres santas, entre comillas. Estoy diciendo así llamadas, mujeres santas. Ellas eran devotas de los sacerdotes y les daban lo que ellos llamaban prácticas religiosas, comercio sexual. Para ellos las actividades sexuales tenían un significado religioso. Ahora, un hijo y su padre, según versículo 7, significa un hombre joven y un hombre mayor. Y simplemente está diciendo que ellos participaban en relaciones sexuales con las prostitutas de los templos paganos. Esa era una práctica común de los ricos. Pero Amós no se dirige aquí a ricos. Él está predicando directamente a los hijos de Israel, el pueblo elegido por Dios. Y ellos sabían muy bien que esa prostitución religiosa fue prohibida por la ley de Dios. Podemos leerlo en Deuteronomio capítulo 23, versículos 17 y 18. Dios lo había anunciado tan claramente que no era posible malinterpretarlo. Ahora, mi amigo, déjeme decirle que el libertinaje sexual continúa siendo aún hoy una eficaz herramienta para la destrucción de una civilización. Y cuando la gracia de Dios alcanza a un pecador, uno de sus propósitos es provocar un cambio en la vida de esa persona.
Muchos en Israel en los días de Amós eran judíos exteriormente, pero no había cambios ni mejoras en sus conductas. Lo mismo vemos hoy en los cristianos profesantes. En mis viajes por diversos lugares me asombra saber y oír de cristianos profesantes que abandonan sus esposas y tienen contactos con otras mujeres. Algunos se divorcian de sus esposas y se vuelven a casar con otras y, atención, continúan predicando y enseñando la palabra de Dios. Queridos oyentes, sabemos que eso está mal y Dios dice que no puede continuar así. Y si en eso estás, no puedes continuar así. Este fue el pronunciamiento contra el pecado de Israel en versículo 7. Ahora avancemos a otro concepto. Amós observaba a los judíos de sus días, los vio venir a sus lugares de adoración, al mismo altar de Dios, trayendo consigo vestiduras recibidas en empeño, que habían sido tomadas sin misericordia de las víctimas que las habían empeñado. Mire el versículo 8 de Amós capítulo 2. Dice: sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Ahora, no es fácil interpretar este versículo 8. ¿Cuáles eran esas vestiduras? ¿Y cuál era el pecado que los israelitas estaban cometiendo? Bien, debemos consultar los más antiguos libros de la historia. Por ejemplo, Éxodo 22, 25 al 27 y Deuteronomio 24, 12 y 13. Estos pasajes explican la denuncia de Amós aquí en versículo 8. Déjeme leerlo de nuevo. Sobre las ropas empeñadas se acuestan en cualquier altar. Ahora déjeme explicarle esto a la luz de Éxodo 22 y Deuteronomio 24. Si un vecino o hermano pedía prestado dinero a un israelita, éste podía tomar sus vestiduras como garantía por el préstamo. De todas maneras, las vestiduras solo podían ser retenidas durante las horas del día. Debían ser devueltas antes de la noche, de modo que el dueño de los vestidos pudiese usarlos para abrigarse. Ahora, si la persona que le había prestado dinero le privaba de sus propias vestiduras para protección y abrigo, mostraba falta de simpatía, falta de misericordia. Y Amós aquí está recordándole a la gente que por lo tanto ellos habían violado la ley de Dios. Al no haber mostrado misericordia, no tenían derecho para esperar la misericordia de parte de Dios. Bueno, avanzando ahora con el versículo 10, Amós revierte su método de tratar con Israel. A través del versículo 9, él reveló las aborrecibles acciones de Israel. Pero comenzando con el versículo 10, Amós va a destacar los actos de amor que recibió Israel de parte de Dios. En otras palabras, primero denunció los errores de Israel y ahora va a destacar las acciones de la bondad y del amor de Dios para con la nación de Israel. El mero recuerdo de las bendiciones y de los beneficios de Dios debería causar en el pueblo que ellos mismos viesen el error en sus maneras de vivir. En este párrafo, Dios habla tan claro a través de Amós que hasta usa la primera persona del singular. Fíjese en versículo 9, yo destruí. Versículo 10, los hice subir. Versículo 11, y yo levanté. Versículo 13, he aquí yo os apretaré en vuestro lugar. Aquí tenemos una secuencia de eventos que van mostrando las acciones redentivas de Dios para con Israel. No fue un hecho aislado que manifestó el amor de Dios para Israel, sino una serie de eventos en la historia. 3 de ellos están enumerados aquí. Y observe que no están alistados cronológicamente. Menciono esto porque la gente lo ve y dice, algo está equivocado aquí. ¿Hay errores en la Biblia? No, no todo en la Biblia está alistado cronológicamente. Muy bien, vamos a leer el versículo 9. Dios dijo, yo destruí delante de ellos al amorreo. Es que Dios no sacó a Israel de Egipto para hacerlos caer como víctimas de un pueblo que los odiaba. Los amorreos eran tan prominentes y poderosos que el nombre de ellos a veces parecía ser sinónimo de toda la tierra de Canaán. A esta conclusión llegamos por Josué 24:8.
Ellos eran un pueblo fuerte y de influencia, y su fortaleza y su influencia era como los altos cedros y las fuertes encinas. ¿Recuerda que aquellos que espiaron la tierra estuvieron en lo correcto cuando informaron hombres de gran estatura que parecían gigantes? Bueno, pero el pacto incondicional de Dios con Israel no podía ser abrogado. Su promesa para su pueblo se cumplió con la destrucción de los frutos y de las raíces de los amorreos. Ahora bien, la victoria sobre los amorreos en Canaán fue precedida por la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y la preservación de ellos durante 40 años en el desierto, lo cual menciona Amós en capítulo 2 y versículo 10. Donde leemos, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entrases en posesión de la tierra del amorreo. Y todo eso fue posible por uno de los milagros más grandes de Dios para su pueblo. ¿Lo recuerda? El cruce del Mar Rojo. Cuando uno lee a través del Antiguo Testamento, se nos recuerda vez tras vez que este fue un evento por el cual Dios quiso marcar en la mente de su pueblo que Él es un Dios de gracia, un Dios de misericordia y un Dios de amor. Y Dios nunca los olvidaría, pero eso no era todo. Para proveerles de protección física y preservarlos, Dios hizo provisión para sus necesidades espirituales, escogiendo hombres para ser sus profetas. En versículo 11, Dios dijo, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Y luego con un aire de desafío les dijo, ¿acaso no es así? ¿Podrían negar que esto es cierto? ¿Negarán lo que dije que hice por ustedes? ¿Negarán que destruí a los amorreos? ¿Negarán que los saqué de la tierra de Egipto? ¿Negarán que los conduje por el desierto 40 años? ¿Negarán que les levanté jóvenes profetas y nazareos? Por supuesto que no lo podían negar. Ese era el argumento de Dios y su profeta. Ya en este punto la predicación de Amós había llegado al corazón de la gente, pero no era tiempo para la bendición. Vendría algo más. Miremos al versículo 12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Ninguna nación en toda la historia humana ha sido el objeto de tanto amor, tanta gracia y misericordia de Dios. Observemos capítulo 3 y versículo 2. Dios dijo, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Despreciando los privilegios, ellos cayeron en un bajo nivel de conducta. Tentaron a los nazareos a violar sus santos votos de abstenerse de bebidas intoxicantes. Al respecto, usted puede leer los 21 versículos de Números capítulo 6 para ver cómo los nazareos, gente separada para Dios, se abstenían de bebidas intoxicantes. Y su promesa era un acto de consagración de sí mismos a Dios, lo cual incluía renunciar al mundo y sus placeres y todas sus nefastas influencias. Pero los líderes de Israel fueron tan lejos como hasta intentar silenciar a los profetas de Dios. Leemos eso en el versículo 12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Respecto a esto, Amós tuvo también su propia experiencia. Ya hablamos de eso en uno de nuestros estudios previos, citando capítulo 7, versículos 12 y 13. Ellos trataron de silenciar a Amós. En el caso de Amós, levantaron una conspiración para removerlo de su posición de profeta. ¿Saben, queridos amigos? Eso mismo sucede en las iglesias en el día de hoy. Surge un hombre de Dios, devoto, consagrado, dedicado, enseña y predica la palabra de Dios con simplicidad, en verdad, pero en el poder del Espíritu Santo. Y no faltan algunos individuos que tratan de quitarlo de en medio porque ellos no pueden tomar la delantera en la enseñanza y en la predicación de la palabra de Dios. Son como la clase de gente que había en Israel en los días de Amós. La advertencia del capítulo 1, versículos 13 al 16,
Nos habla del juicio de Dios. Es ineludible, pues la desobediencia es seguida por el juicio. No que Dios vaya a abandonar a su pueblo. De ninguna manera Él hará eso. Su pacto incondicional permanecerá. Pero leemos en Hebreos 12:6 que el Señor castiga a quien ama y azota al que recibe por hijo. El tiempo habría de venir cuando el juicio de Dios comenzaría por la casa de Dios. Eso es lo que Pedro escribe en su primera epístola, en capítulo 4 y versículo 17. No hay punto de retorno para el juicio de Dios. Él iba a apretarlos en su lugar como se apretaba el carro cargado de espigas de cereales. Y en versículos 14 y 15 hay un lenguaje y términos de guerra que pienso que profetizaban la futura invasión de los asirios sobre ellos. Leamos esos dos versículos. Repito, versículos 14 y 15, y dice, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballos salvará su vida. Los asirios conquistaron Israel y llevaron cautivas las 10 tribus allá por el año 740 a.C. ¿Sabe? Creo que estos versículos fueron una clara profecía de la poderosa invasión asiria. Amados oyentes, si algo hemos aprendido hasta acá del libro de Amós, atención, es que nuestro santo y justo Dios no puede pasar por alto el pecado. No lo va a disimular. La vara de su justa ira caerá duro, aún sobre sus propios hijos. Entienda que, porque Dios nos ha escogido y nos ha redimido por su gracia, nosotros nunca tenemos licencia o permiso para desobedecerle. El pecado en medio de los hijos de Dios es una desesperadamente seria ofensa, porque viola no solo el amor de Dios, sino también la revelación escrita de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay una divina y santa venganza que castiga a los hijos de Dios. Téngalo en cuenta, nada quedará impune. Dios dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y por este pasaje en Amós, Israel recibiría justa recompensa por sus pecados. Bueno, nuestro tiempo ha terminado por hoy. Si Dios lo permite, esperamos comenzar con capítulo 3 de Amós en nuestro próximo encuentro. Y hasta entonces, permanezcan mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.